ya llegaron y vamos a dejar la víbora chillando. Saludo a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM con especialidad en Derecho Electoral, colaboradora de Ciline MX y miembro de esta familia sin censura. Licenciada, te mando un abrazo, feliz inicio de semana laboral. Pues ni tan feliz, oye, después de escuchar a este hombrecillo querer lanzar a la princesa para senadora, da más miedo que alegría, pero creo que ahí sí es bien importante, perdón el comentario aquí en este punto, pero es bien importante que la gente no los vote, por Dios, que vean otras opciones, que se organicen, la gente que está a favor de la Cuarta Transformación, métanle galleta, hay mucha gente útil, no vayan por la del vestido azul, por favor, se los pedimos, tengan más altura política, más inteligencia y más sensibilidad. Estos tipos están dejando sin agua a Nuevo León con tal de darle a las refresqueras y a las embotelladoras. Ese es el tipo de gobernantes que se merecen. Piénsenlo bien, amigos de Monterrey, de Nuevo León general. Gracias, buenos días. Buenos días, querida Laura, y saludo a mi querida Alina Duarte, a nuestra reina de Xochimilco, a nuestra corresponsal. Mi querida Alina, voy a iniciar con tenías razón. Fíjate que el viernes tuvimos un debate complejo. Estaba Lina, estaba María de los Ángeles Huerta del Río, no me acuerdo quién más estaba en la mesa de diálogo, Gerardo Villegas, y Alina hablaba de lo del tema del Tren Maya a profundidad, tomando en cuenta a las comunidades, y por ahí se nos empezó a hacer bolas el engrudo. Y este fin de semana, que me tocó venir a Oaxaca, querida Lina, saludé a mi gran amiga Araceli, orgullosamente oaxaqueña, orgullosamente defensora y promotora de las tradiciones, y le pregunté cómo les va a ir con la nueva carretera de la que ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador, por cierto, que hará más rápido el traslado de Oaxaca a la costa para llegar a Puerto Escondido o a Huatulco. Y lo que me contestó me transportó mucho a esa conversación que estábamos teniendo. Y debo de decir, creo que es de hombres decirlo, creo que me equivoqué. Creo que tenías la razón, Alina. Le pregunto a Araceli, mi amiga en Huatulco, han de estar emocionados, han de estar contentos porque con la carretera se va a llenar el destino. Ahora sí va a explotar el destino. Y me dijo, Vicente, ¿y a qué costo? Y fue así como una bofetada de realidad. Después estuve en Tahueca, otra comunidad, es de muchos pescadores, y me decían que se estaba desarrollando mucho, que de hecho muchos pescadores han dejado de pescar para dedicarse a la construcción, porque en Salchi, en Tahueca, en estas zonas, están llegando los canadienses, los estadounidenses, y no todos necesariamente están contentos. Obviamente están contentos de tener un empleo, pero ¿a qué costo se están desarrollando estas zonas de bosque, estas zonas de, pues muy de ellos? Y perdón por tomarme todo este tiempo para la presentación y el contexto, mi querida Lina, pero quería dejártelo ahí sobre la mesa para que veas que hago mi tarea, para que veas que en todo estoy, querida Lina, aunque no pareciera.
No, yo te agradezco mucho, Vicente. Yo creo que es bastante complejo, ¿no? Y yo le apuesto a complejizar los debates, a profundizarlos, porque yo lo decía el viernes, ojalá todo se solucionara con un voto y yo creo que sería lo más feliz, ¿no? Del mundo, solo tener que ir a votar 4 años, pero creo que tenemos que involucrarnos más, ¿no? Y no solamente decir sí o no, o entender que esto pasa por la vida de millones de personas. Y yo ni siquiera me atrevería a decir nuevamente, ¿no? Si tenía o no la razón. Yo le decía y comprometía a Vicente también al aire a que nos diéramos la oportunidad también de ir a esas comunidades en donde pues por acción, omisión, por lo que sea, van a verse pues inmiscuidas, ¿no? En lo que va a implicar el Tren Maya. Y yo creo que ahí está, ¿no? El hablar con la gente. Yo decía, a lo mejor ni Alina ni la ONU tienen por qué opinar con tanta aseveración, ¿no? Lo que va a pasar. Vayamos a las comunidades, veamos las complejidades de esto. No solamente es algo que ocurre en México, ocurre en todo el mundo. El tema de los proyectos y sus consecuencias. Yo creo que estamos en un muy buen momento como para generar protocolos también para proteger las lenguas originarias, para proteger a las comunidades y su entorno, ¿no? El no fomentar los desarrollos, pero bueno, todo está al aire. Yo te agradezco mucho esta introducción, me alegra mucho que vayamos, ¿no? Transformándonos también como personas y vayamos agregando más cosas al saquito de los debates, y agradecer también a todo el público, ¿no? Que más allá de si estaba o no de acuerdo, lo hizo muy respetuosamente en sus comentarios, ¿no? Comentó y nos escribió en redes, y yo te agradezco mucho nuevamente el permitirme en este espacio, ¿no? Y lo vuelvo a decir, que sea realmente un espacio sin censura, libre de debate, y que aún en la disidencia podamos seguir hablando. Claro que sí, querida Laura, ¿por dónde entramos? ¿Con qué tema entramos? Pues no sé si se te antoja que de una vez entremos en materia de lo que tiene que ver con esas situaciones del INE, cómo es que son completamente antidemocráticos, cómo es que rechazan, cómo es que se imaginan. ¿Sabes qué, Vicente? Es bien impresionante ver cómo es que Lorenzo dice que todo va muy bien, que es una maravilla, o sea, esto corre como en mantequilla, porque él lo publica en Twitter, sus infografías las presenta en Facebook y lo publican todo en su central electoral, que creen que es todo el universo de los mexicanos. Y se olvidan que su central electoral lo ve pues nada más la gente que se dedica al tema electoral, y que aunque la gente tenga internet, ni conocen, ni tampoco se la pasan investigando todo lo que publican todo el día. Entonces, creo que sí es bien importante, Vicente, porque todo esto ha dado como resultado que la gente hubiera tenido que ir a tratar de hacer una renovación de su credencial para votar sin saber que en el INE habían extendido la vigencia para que la gente no tuviera que hacer este movimiento pues en medio de la pandemia, que no habían citas, que hicieron todo este retraso que tampoco hicieron la publicidad necesaria para decirle a la gente cómo iba a ser la renovación, que es una obligación constitucional que tiene el INE, de decir, a partir del mes de octubre del año previo al en que se va a celebrar una elección, es la obligación del INE hacer una campaña súper intensa de renovación de todas las credenciales que perdieran vigencia en el año de la elección. Y sin embargo, el INE, el 17 de diciembre, hizo una de estas cónclaves que ellos hacen, sí, muy publicitado para las personas que les interesa, y extendieron la vigencia de las credenciales para votar, las que vencían en 2022, hasta después del proceso electoral de los 6 estados donde van a renovar gobernadores, o sea, después de junio, y la gente no se enteró. Y todavía dicen, pues la gente solita fue y pues entregó su INE y sabiendo. No, la gente no sabía, Vicente, porque a la gente no le pusieron una lona fuera de cada instituto diciendo, si tu credencial pierde vigencia en 2022, entérate de que por un acuerdo del Instituto Nacional Electoral, esta se extiende hasta después del 5 de junio de 2022. No tienes que hacer el trámite si se perdió tu vigencia, porque por la pandemia hemos decidido alargar esta vigencia. Entonces, eso es lo que está pasando, Vicente. El INE cree, o sea, viven en una ensoñación, en un sopor, en donde imaginan que lo que hacen es suficiente, y es más,
sobrado en relación con lo que la gente necesita. Y lo decía Alina el otro día, son profundamente clasistas, elitistas, e imaginan que su público en Twitter, en la República de Twitter y en la República de Facebook, y las 10 personas que ven su central electoral y que entran al canal de YouTube de donde están sus debates, es todo el universo de los mexicanos, y se olvidan que la inmensa mayoría de los mexicanos no tienen internet, y los que tienen tampoco se enteran de todo esto, porque tienen que ir a trabajar para vivir, para comer, para hacer la vida. Y lo que ellos decidan en sus juntas, pues la verdad a la gente no le llega si no se lo bajan en una lona, en algo público. Entonces, creo que eso es lo que está muy grave, porque vivimos a contracorriente de la democracia, gracias al INE, gracias a que no tienen la menor intención de darle al pueblo la dignidad de respetar su voz, su elección. Entonces, ellos dicen, por ejemplo, el otro día decía Ciro Murayama que él está en contra de la revocación de mandato porque él no quiere que el país quede acéfalo. O sea, no se han enterado, no entienden ellos mismos que este proceso es un salvoconducto que tendremos a futuro, que que se va a celebrar ahorita es nada más un juego de fogueo para ver qué es cómo se organiza, qué es lo que se siente, cómo se participa, pero que será esa amenaza permanente con la que la ciudadanía le dará la bienvenida a los siguientes presidentes de no te pases de rosca, porque tenemos un mecanismo que vamos a aplicar en tu contra con el consabido juicio político, juicio penal, administrativo, lo que corresponda, si tú te pasas de lanza. Entonces, estamos en realidad la ciudadanía luchando con un instituto que se opone a que la ciudadanía difunda, que avala que la oposición insulte, transgreda las normas del mínimo respeto cuando se trata de atacar al presidente, pero que la gente común no puede decir nada porque estamos en lo ilegal. La propia Kenia López Rabadán, y sí me acordé de su nombre porque lo dijiste antes, escribió ilegal en una de las pancartas de consulta. O sea, la mujer supone que tiene la cordura suficiente para decir qué es legal y qué es ilegal. No trabaja, no hace otra cosa más que simular que va al aeropuerto y critica. Pero estamos en contra de un bloque que se dedica justamente a silenciarnos como ciudadanos. Entonces, creo que es bien importante que hablemos de esto, pero profundamente, porque nos quedan 2 semanas, Vicente. Precisamente tú estás diciendo algo importante. Se dedican a silenciar o quieren silenciar al pueblo. Este es parte del video, el nuevo video que circula Lorenzo Córdoba a través de redes sociales. Échamelo, Ceci. El parámetro establecido en la Constitución para que el proceso sea vinculante. Declarar válido y definitivo el padrón electoral y la lista nominal de electores ratifica que el INE está garantizando la universalidad del sufragio. Esto confirma que cada ciudadana y ciudadano inscrito en la lista nominal y que cuente con su credencial vigente tendrá la certeza de que podrá emitir libremente su opinión sobre la revocación de mandato del presidente de la República y que contará con una papeleta esperándolo en el centro de votación que le corresponda. Por otro lado, desde el día de ayer, el INE ha puesto a disposición de la ciudadanía el sistema de consulta Ubica tu casilla, en el que cualquier persona puede ingresar, escribir el número de su sección electoral, ubicado en la parte frontal de la credencial para votar, y conocer de esa manera la ubicación exacta de la casilla en la que podrá emitir su opinión, en donde está esperándolo su boleta. A ver, ¿usted cree, usted que nos está viendo, Laura, Alina, que un señor en la sierra de Oaxaca va a estar al pendiente de la cuenta de redes sociales de Lorenzo Córdoba para chutarse este videíto del consejero presidente del INE y decir, ya está, ya me enteré, ya puedo conocer en dónde me toca votar? Pues no hay un esfuerzo importante del INE ni de medios tradicionales en donde trabajan muchos de estos analistas, periodistas que se han declarado abiertamente en contra de esta consulta de revocación de mandato. Por eso es tan conmovedor ver a señores, estas imágenes se las presenté el viernes,
y se han viralizado desde antes de que yo se las presentara. Se viralizaron en redes sociales. ¿Usted cree que este señor de la bicicleta con su bocinita, no tengo identificado en dónde ni cómo se llama, ¿usted cree que este señor va a esperar a que Lorenzo Córdoba haga lo que le corresponde de promover la revocación de mandato? Es literalmente la élite de la burocracia dorada contra el pueblo. Ya le presenté a Lorenzo Córdoba. Dígame si usted está del lado de allá o de este lado. Y apoyemos a López Obrador. Sala a votar este 10 de abril. Sí, que siga AMLO, que siga la democracia. La gente vibra de emoción porque sabe las razones por las que debe seguir nuestro presidente. Somos millones, las mexicanas y los mexicanos que queremos que siga AMLO. Si no ratificamos a Andrés Manuel López Obrador como nuestro presidente, tarde o temprano van a quitar los apoyos de los adultos mayores, a los jóvenes estudiantes pobres. ¡Échale vasito, tocayo! Personas para que gane el López Obrador de vuelta. Van a disminuir hasta desaparecerlas. Vamos todas y todos unidos y organizados a las urnas y apoyemos a López Obrador. Sala a votar este 10 de abril. Sí, que siga AMLO, que siga la democracia. ¿Soy yo, Alina, o el pueblo se ha organizado no gracias al INE, sino a pesar del INE, como ya lo hemos dicho también que ocurrió en el 2018? Totalmente. El INE hoy nuevamente representando toda esa burocracia, todo ese elefante reumático, todo lo que no aspiramos de la vida democrática de un país, ha salido y ha tenido que moverse porque la gente lo ha estado empujando y medio reacciona, y entonces para legitimar el presupuesto asignado, entonces a veces hace, ¿no?, lo que tendría que ser, que es su trabajo. Sin embargo, pareciera que a pesar de que ha tomado parte y que es claro y que a estas alturas no hay que estarse poniendo a pensar si el INE es aliado de la democracia, aliado del poder popular, lo cierto es que la gente no ha tenido que esperar, y eso es algo que no veíamos hace unos años, que en el 2018 la gente aportó, y no solamente en el 2018, es decir, la gente, el pueblo mexicano ha reaccionado ante distintas coyunturas, y su solidaridad, su movilización ha estado presente en distintos momentos de la vida democrática de este país, sea lo mismo en el 2018 que apoyando la causa de las y los normalistas de Ayotzinapa, lo de la guardería ABC, es decir, la gente tiene claridad cuando se trata de estos objetivos, ¿no?, de saber que algo puede alimentar la vida democrática de este país, cuando se requiere solidaridad, como en el terremoto, etcétera, etcétera. El pueblo no es alguien, ¿no?, el pueblo mexicano se hace creer que no lee, que no quiere avanzar, que no quiere prosperar y que vamos a ser tercer mundo toda la vida, ¿no? Incluso este discurso del tercer mundo, porque hay primer mundo, hay tercer mundo, y nosotros no vamos a salir de esa lógica. Sin embargo, vemos estas expresiones que son claras de la gente diciendo: no me importa si Lorenzo Córdoba quiere o no llevar a cabo una consulta popular, una revocación de mandato. Es más, si Lorenzo y Ciro quieren trabajar, a nosotros ya no nos importa. Lo cierto es que están tomando en sus manos esas herramientas de democracia participativa y no solo representativa, pero además yo creo que da mucho miedo a estos otros sectores, porque realmente estas son las herramientas que empiezan a construir el verdadero poder popular. Si la gente no está esperando indicaciones y está generando ya esa conciencia sobre lo que implica un proceso de esta magnitud, porque no se trata, ¿no?, solamente de ir a ratificar al presidente. Hoy la gente en las calles, me llamaba la atención, no solo se asume obradorista. Cuando tú vas a un evento, que te invitan a una charla, la gente ha empezado a hablar del cuatroteísmo. Empiezan a decir que son cuatroteístas, más allá de si están o no afiliados a un partido, más allá de si Andrés Manuel va a buscar o no la reelección, a pesar de que lo ha dicho que no. La gente está entrando en este chip de decir: la transformación tiene que seguir, independientemente de quién es el liderazgo
y en ese sentido vamos a aportar. Y veíamos también estos videos en las redes sociales durante estos días, sea en bicicleta, con sus campanitas o caminando horas en comunidades rurales que les va a costar más de 3 o 4 horas llegar a su casilla por falta de transporte, por lo que sea, y aún así están dispuestos, es más, no solo a participar, sino a salir y caminar 1, 2 horas a la comunidad inmediata para invitar a participar previo al 10 de abril. A mí me parece que si la gente, tanto desde una izquierda, ¿no? De cubículos, que no se ensucia los pies, como los sectores de derecha, ultraderecha, no se están dando cuenta de esto, no se trata de 1 o 10 personas. Si tú sales a la calle, fuera de los metros, la gente está invitando a participar, algo está cambiando, algo ya cambió en este país, y eso es, creo que lo que hay que celebrar, más allá de que este movimiento también impulse una verdadera reforma electoral, donde no solamente los y las mexicanas aquí en territorio nacional pueden participar, porque lo hemos hablado una y otra vez, que la gente fuera de México, a pesar de estar aportando económicamente, a pesar de estar al tanto de este proceso, también ha estado inhabilitada, ¿no? Durante mucho tiempo, porque los consulados no les emiten actas de nacimiento, no les emiten credenciales de elector, etcétera, etcétera. Y yo creo que también ahí nos debemos, es otra discusión, de ampliar, ¿no? La falta de representatividad, la falta de participación de las y los mexicanos dentro y fuera de México. A ver, Alina, licenciada, son tantos temas hoy que, perdón, que vaya a otro tema que creo que es importante. Pedro Canché, desde La Riviera, desde Quintana Roo, y ya en redes sociales se está viralizando, señalan que Greenpeace, la organización Greenpeace, ha anunciado que 8 de sus activistas inmovilizan esta mañana con el cuerpo la maquinaria que estaría deforestando la selva maya para la construcción del tramo 5 del tren, precisamente del Tren Maya, la construcción del tramo 5. Demandamos la suspensión inmediata de este tramo por la selva, el agua y los cenotes. Y bueno, continúan con esta campaña de Sélvame del tren. Lo anuncian en redes sociales. Estoy viendo imágenes que también me está enviando en estos momentos nuestro jefe de información, Mario Toledo. Pero déjenme también rescatar algo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, porque no felicitó a Eugenio Derbez, al contrario, lo criticó por haber participado en la inauguración de Grupo Xcaret, que ha destruido cenotes para hacer su parque de atracciones. Y se pone candente el asunto. Greenpeace esta mañana estaría con 8 de sus activistas inmovilizando con los cuerpos la maquinaria que está trabajando para la construcción del tramo 5 del Tren Maya, y hoy el presidente critica a esos que han encabezado la campaña Sélvame del tren. Échamelo, Ceci. Van a seguir, ¿no? Por ejemplo, este señor Derbez participó en la inauguración de Xcaret, de un hotel aquí. Pero estos de Xcaret consiguieron permiso para tener aquí en cenotes un proyecto. Comunican cenotes, ríos submarinos. Y nadie dijo nada. Y está el otro caso de cómo les permiten aquí, miren en dónde, aquí junto a Xcaret, a una empresa estadounidense, Calica, que tienen como 3,000 hectáreas, les dan el permiso para sacar material
sacar grava aquí junto al Paraíso Este. Y este material se lo llevan a Estados Unidos para sus carreteras. Un banco de material aquí. Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Y solo para agregarle otro ingrediente a esto y escuchar tu opinión, Laura, tu opinión, Alina, el doctor Alfredo Jalife me manda el anuncio de Greenpeace y me dice, ya es internacional, George Soros en acción. Te saludo, te pido tu opinión nuevamente, querida licenciada Laura Ceballos. Pues mire, el doctor Jalife, creo que muy pocas veces ha cometido algún yerro y en este caso no se equivoca. George Soros es el manipulador de estas ambientalistas como Greenpeace. Casualmente Greenpeace que se mantuvo apoyando el uso de estos venenos para la tierra como lo que utiliza Monsanto, por ejemplo. Casualmente Greenpeace está muy preocupada. A ver, hay que entender, es bien chistoso. Creo que no hay dimensión. Durante muchos años el derecho de las vías férreas fue ocupado ilegalmente por la gente. A ver, aquí en Cuernavaca sabemos que la estación de trenes donde llegaba, que se llama Ferrocarril de Cuernavaca, que salía de México y llegaba aquí, de repente fue poblada toda la parte de la vía desde donde está la terminal de autobuses del Casino de la Selva hasta, pues no sé, casi para llegar a Cuautla. Ahí se pusieron toda clase de unidades habitacionales, de casitas de cartón, de casas más lujosas, y el día que algún decreto presidencial ordene que se van a quitar, van a poner el grito en el cielo porque les están quitando sus casas. No, señores y señoras, se asentaron ilegalmente sobre una vía que pertenece a la Federación, 40 metros a cada lado de donde corre una carretera, autopista, río, trenes, lo que ustedes ordenen, son 40 metros a cada lado. Ahora, la devastación supuesta que además toman en fotos al contrario de gran angular, sino así como muy centralizadas, sí pueden ser 50 kilómetros de largo, pero solo son 40 metros de ancho. Y perdón, eso no corresponde a una devastación. Ahora, con todo respeto a mí que me digan, ¿quién de repente puso el ojo y quiero comprar una casa y volteó a ver y como los hongos salieron de la tierra y no se depredó, no quitaron especies vegetales ni removieron especies animales? O sea, cierto que duele un árbol que se tira, pero no están hablando de que muchos de estos árboles que son grandes los están moviendo a otro lugar. Segundo punto, casi toda la flora que está a los 50 kilómetros de largo y 40 metros de ancho, es de follaje bajo, no están afectando de manera como ellos lo dicen. Ahora, ¿quieren ver en donde así hay contaminación verdadera de los cenotes? Vayan a donde están todas las granjas porcícolas de Yucatán. Ahí sí, y ahorita están suspendidas varias porque les otorgaron permisos en el tiempo de Felipe Calderón y en el tiempo de Peña Nieto. Y perdón, no creo que haya algo más asqueroso que la contaminación de los cenotes vía el cómo se transmina el excremento de los puercos, que son miles, en este tipo de suelo que es muy poroso porque está hecho pues, de un material que filtra todo. Y tercer lugar, cosa curiosa, cómo no se están oponiendo a lo que dice el presidente, esta extractora de material pétreo que es Calica, o a los desarrollos. Por eso es donde surge la duda. Todos los desarrollos turísticos y habitacionales de gente copetuda que están justo en ese tramo, pero más pegados a la parte del mar. ¿Por qué no están opuestos a eso? ¿Por qué sí les molestan 40 metros de ancho en un tramo de 50 kilómetros que se van a reponer con cientos de miles de árboles en toda la zona, que además está produciendo un desarrollo? Y ahí sí, con la pena, el desarrollo requiere a veces sacrificios, pero si se están tomando acciones
para repararlos, también hay que poner atención que la gente de la Riviera Maya ha estado olvidada, dejada de la mano de Dios por toda la vida. Entonces será la primera oportunidad que tengan de tener trabajos estables. ¿Cuántas personas de esta zona no han migrado porque no hay trabajo? Bueno, pues ahora hay trabajo y también les molesta. Entonces, yo sí creo, soy adoradora de los animales, creo que el equilibrio ecológico hay que cuidarlo, pero también hay que entender que es una zona en la que nunca nadie volteó a ver un solo daño ecológico de los que ya están producidos en Cancún, en Xcaret, en Xel-Há, en todas estas partes, y ahora sí les preocupan 40 metros de ancho, que es lo que mide la vía a los lados de la selva que están depredando. Es un poco más que ridículo, no solo de los ambientalistas, sino de parte de quién vienen. Y pues con todo respeto también para los ambientalistas, estos actores, actrices, influencers que salieron con su batea de babas, pues la verdad es que no tendrían por qué estar quejándose si no son activistas primero. O sea, pueden criticar lo que quieran, pero pues ya salió el burdo de Gael García Bernal a decir que la respuesta de Semarnat es ignorante y grosera. No, es que no se están viendo en un espejo, no se están dando cuenta de la polarización que ellos sí están creando, porque a la gente de la Riviera se le ha preguntado, muchos no estarán de acuerdo, pero la inmensa mayoría necesita comer y necesita un progreso, y perdón, pero las casas no surgen espontáneamente de la tierra, y los trenes y las carreteras y los aviones. Y hay que recordar que el tren es de todos los transportes el más amigable, porque es el que menos contamina al transportar grandes cantidades de materiales o personas. En una primera etapa, la mayor parte del tren va a ser eléctrico y ya después va a ser por completo eléctrico. Y tercera, que no se pongan a imaginar que urge desarrollar la Riviera, siendo esta una fuente enorme de turismo, es lamentable. Entonces, pues, la verdad es que lo decíamos la otra vez, dime quién te paga y te diré por qué, a qué voz criticas, ¿no? ¿Cuál es tu verdadero sentido de la crítica? ¿Cómo ves, querida Alina, ahora ya Greenpeace metido en este tema y creo que todo indica que nos va a ocupar más tiempo de lo que lo pudimos haber pensado? Sí, bueno, yo nuevamente, ¿no? La complejidad del tema del Tren Maya tiene que ver con que pusimos sobre la mesa justamente durante estos días que la existencia misma genera una huella de carbono en este mundo. El tema es cómo, siendo responsables y también entendiendo de una forma complementaria que somos con la madre naturaleza, pues, ¿no? Que el capitalismo, el neoliberalismo nos ha enseñado que la naturaleza es una cosa y entonces solo nos beneficiamos de ella, pues al final tampoco nos beneficia, ¿no? Y creo que hay que empezar también esta discusión de estos términos de desarrollo, de progreso que trajo consigo el neoliberalismo, mientras varios de nuestros pueblos originarios tenían otras ideas en las zonas andinas, hablan incluso del summa causae, ¿no? Del bienestar, pero desde una concepción de imbricación con la naturaleza, etcétera, etcétera. Una vez dicho esto y hablando de las responsabilidades que tenemos en pleno siglo XXI y asumiéndonos personas progresistas de izquierda, que tenemos claro también que hay que cambiar esos modelos de desarrollo, lo cierto es que vienen estas otras organizaciones con intereses que no son estas discusiones. Greenpeace es una organización que, si bien ha tratado de posicionar varios temas ambientalistas, ha caído en una multiplicidad de contradicciones de manera histórica y sobre todo durante los últimos años, que son probables, son evidenciables, ¿no? Que tenemos, citando al gran Vicente Serrano con los pelos de la burra en la mano, venimos a decir, ¿no? Que esta organización, por ejemplo, en el caso de Perú, buscando evidenciar el cambio climático y demás, dañaron la zona de Náscar poniendo estos letreros que suelen poner y que los estábamos viendo ahorita, fue un daño irreparable que incluso la gente de Greenpeace estuvo a punto de ir a la cárcel. El otro fue en temas no solamente del medio ambiente, sino de acoso, de violencia. Se le orilló a Greenpeace incluso a destituir a uno de sus directivos en la zona, le llaman andina, justamente porque tenía decenas de
de acusaciones, de acoso, de abuso, y justamente un 8M, Greenpeace sale a decir que alto a la violencia de género y le explota la bomba en la cara, ex trabajadoras, diciendo como no vas a venir a hablar de eso. Y la otra es Greenpeace justamente en México, sin irnos a esos otros ejemplos que además, por ejemplo, en Alemania, Greenpeace estuvo vendiendo gas natural diciendo que era gas eólico, y cuando se le confrontó, resulta que lo vendían como un gas sustentable, y el más del 99% de este gas no era proveniente de las eólicas, no era este gas limpio como lo querían vender, era menos del 1%, y aún así estaban vendiendo este gas, lo cual me parece pues bastante mentiroso, por decirlo menos. Y hace unos meses vimos este pronunciamiento también de Greenpeace aquí en el país, es decir, no es la primera vez que estamos hablando de su posicionamiento en torno a lo que está haciendo la llamada Cuarta Transformación. Voy a leer esta parte de un documento que sacaron el año pasado, el 6 de octubre del 2021, en donde califican la parte de la reforma eléctrica como un grave error y un retroceso. Esto pues están defendiendo los intereses de la como organización medioambientalista, suena un poco contradictorio, que estén apostándole al sector privado, y que pues en realidad su crítica tenga que ver con la parte de que el Estado, ¿no?, es quien va a regular este tema de las energías en este país. Entonces, en esta parte, ¿no?, pues obviamente lo que estamos viendo es un Greenpeace que no necesariamente le está apostando a las energías renovables, que no le está apostando a un discurso medioambientalista, sino pareciera una campaña con claridad política, atacando más que a un proyecto, a un gobierno, ¿no? Y eso a mí, pues la verdad es que, pues, más allá, ¿no?, cuando nos toca posicionarnos y decir esto está pagado o no, lo cierto es que Greenpeace deja mucho que desear con acciones que no necesariamente están pensando, ¿no?, en cómo, la pregunta que tú has hecho muchas veces, ¿no?, si no es el Tren Maya, ¿qué? Si no es la reforma eléctrica, ¿qué? Y pues resulta que Greenpeace está en esa misma lógica, con todas las contradicciones que implican estos debates. Lo que les decía de esto que dieron a conocer en octubre del 2021, decía que la modificación, es decir, esta reforma eléctrica, puede tener implicaciones en la generación distribuida, ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados, incluidas las personas en sus casas, puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto. Esto sin duda sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía. Afirmó que estos proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética. Entonces, pues parece que la agenda que tiene Greenpeace no necesariamente tiene que ver con la democratización del acceso a las energías, sino con un posicionamiento político en este país, Vicente. Laura. Laura, Alina, si bien he transformado la agenda para el día de hoy con los temas, les ofrezco una disculpa. Creo que es importante hablar de esto, por ejemplo, que es una noticia en desarrollo, y esta que les voy a plantear también. Se está presentando el tercer informe del grupo interdisciplinario por el caso Ayotzinapa, y hay muchas cosas que están saliendo muy fuertes de este tercer informe. Hay información, por ejemplo, que se ha ocultado al GIEI, por ejemplo, que el ejército controlaba el C4, que hubo investigaciones paralelas que no han sido compartidas, que hubo estudiantes que sí fueron llevados a barandillas. Hay 3 momentos clave de simulación, dicen desde el grupo interdisciplinario. Las autoridades omitieron y cambiaron información para ocultar lo que sabían. Por ejemplo, se decide capturar a personas como posibles responsables, y a partir de esas detenciones se elabora una versión de los hechos. Hay llamadas ficticias creadas por funcionarios. Hay simulaciones en las fechas, lugares y formas en que se dieron las detenciones. Las tarjetas informativas de las policías
de todos los niveles entregados eran falsas, también las bitácoras. Me refiero al tercer informe de este grupo interdisciplinario sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala Guerrero. Dicen desde el grupo, en este reporte, en este tercer reporte, que se cambiaron las placas de las patrullas que participaron en los hechos, que se llevaron a cabo torturas. Un elemento particular de simulación, el del basurero de Cocula. Esta versión surgió el 26 de octubre y se generó mediante tortura y bajo tortura. Durante 7 años se ocultó información en torno a ese lugar. El ejército visitó el basurero de Cocula semanas antes del 26 de octubre y no encontró nada ahí. Así se consignó en documentos oficiales. El lugar se transformó después. El acta del río San Juan es falsa. La Ministerio Público que la firma no estuvo ahí. Se crea una comisión de la verdad por parte del gobierno con la instrucción de que todas las autoridades colaborarían. Tampoco sucedió. Los archivos se abrieron hasta marzo del 2021. En lo que se refiere a las solicitudes de información, las autoridades respondían, pero sus respuestas no coincidían con la realidad de los hechos. Diversas instituciones suministraron información contraria a la verdad. Informa el grupo que hay videos que están bajo resguardo, aparecen como secretos, y la actual administración autorizó darlos a conocer. 22 personas que pudieron tener información sobre el caso han muerto. Solo 2 murieron por muerte natural. No se puede dejar de lado el papel de la delincuencia organizada en este caso. En fin, creo que tenemos ciertas declaraciones, importantes declaraciones de este tercer informe del grupo interdisciplinario, por ejemplo, en lo referente al basurero de Cocula, donde supuestamente fueron calcinados los restos de los normalistas. Fue una escena manipulada por funcionarios y autoridades. Vemos y escuchamos. Declaraciones, tenemos evidencia digital o física o videograbaciones que demuestran también que el 5 de octubre ya el basurero de Cocula se estaba custodiando por policía estatal. Posteriormente, el 12 de octubre, Sedena va al basurero de Cocula y reporta que no hay nada en el basurero de Cocula, documentos oficiales. El 27 de octubre se reporta el hallazgo de los restos en el basurero de Cocula. Ya ahí ustedes van teniendo el contexto del tema del basurero de Cocula. Sobre esos supuestos, entonces fíjense que también la nueva evidencia nos permite determinar, y yo diría que con plena certeza ya, la intervención anterior a las diligencias de Procuraduría, anterior al 27 de octubre, por actores que no tenían ni competencia ni el rango para investigación. Desde ese punto de vista también podemos decir que antes de, no quiere decir que sin conocimiento, y ya miraremos ese tema, antes de se modificó la escena, y cuando hablamos de modificación en términos criminalísticos, entiéndanme a mí que estoy diciendo que cualquier cambio, transformación o modificación de las presuntas escenas son elementos que alteran la escena. 2, intervención de más de 40 personas que recorren el basurero de Cocula desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Ingreso desde la madrugada por una autoridad no ministerial, pero lo más importante, toda esa información que fue recobrada hoy, que la tenemos hoy, la desconocíamos durante 7 años, 6 años, 7 meses. Y 2, nunca fue entregada ni a la investigación ni a los elementos de peritos del EAF
cuando entran a hacer la verificación del basurero de Cocula. Lo que me queda claro con estas declaraciones y con lo que estoy recabando sobre el tercer informe del grupo Laura Alina, es que nada está claro. ¿Cómo es que se ocultó información por parte de las autoridades por tanto tiempo? Casi 7 años. Y todavía hay gente que suspira por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay gente que todavía dice que esto es lo mismo a lo que teníamos antes. Laura, te escucho con tus opiniones sobre este caso. Fíjate, 7 años esperando por mucha de esta información. Hay voluntad, creo yo, en este gobierno como no la había en el gobierno anterior, pero seguimos esperando claridad de lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sí, Vicente, fíjate que es que estamos en una situación complicadísima. Se trata de encontrar la verdad, o sea, la realidad dentro de una verdad histórica que se construyó ex profeso para que pareciera lo que en realidad había sucedido, y se modifican todas las pruebas desde la más pequeña cosita que pudo haber dado como resultado la certidumbre de la investigación, la remoción de los muchachos, el ocultamiento, es decir, esto se debió haber aclarado al día siguiente de que ocurrió. Y sin embargo, yo, por ejemplo, que he tenido por trabajo que ir y me toca ir justamente al juzgado que está en donde está el puente, en donde ocurrieron estos hechos, y a mí me duele, o sea, tengo que ir por cuestiones de trabajo y me duele ver, y pasa la gente y escribe que este gobierno es lo mismo, y no nos detenemos a entender. Yo no creo que pudiéramos exprimirle agua a las piedras, porque lo que debió haber sido público y publicado en el momento se tergiversó, se cambió, los testigos ya no están. Es decir, llegar a una conclusión a partir de lo que hay es muy complicado, pues precisamente porque así se las gastaban. O sea, vamos a sacarles las confesiones vía tortura, y cuando ya no nos funcionan los eliminamos del planeta. Y entonces es construir todo un castillo de mentiras, y desgraciadamente lo heredan 4 años de manipulación después a un gobierno que, por más que tenga la voluntad, no tiene desgraciadamente la manera de encontrar nuevas evidencias, porque lo que hay es lo que quedó, así lo construyeron. Entonces a mí me duele terriblemente ver que la resolución apunta a que no hay manera de saber más que lo que están sabiendo a través de estas nuevas informaciones. Están viendo cómo hubo quienes movieron lo que al parecer son los cuerpos de los muchachos, pero las personas que lo hicieron ya no están. Entonces estamos en una encrucijada. Me parece que una comisión como la que se conforma en este gobierno para dar luz dentro de esta terrible oscuridad no puede alcanzar mucho más que lo que los informes previos llegaron a tener. Y pues vuelvo a lo mismo, da un dolor terrible tener que ir a Iguala y ver las consecuencias, la desilusión de la gente, y me da muchísima pena pensar que quienes pudieran haber sabido algo no estén, y los que todavía están y lo saben, pues obviamente están callados, porque pues seguramente pesan amenazas muy graves. Entonces yo espero que haya todavía más información. Si el ejército de repente por ahí pudiera haber algo que entregar y que no lo hayan hecho, pues que en humanidad, en obediencia en este llamado de justicia, salga. Me da muchísima pena hablar de este tema, porque es algo que nos lacera todos los días. En el pase de lista convocado por el maestro Epigmenio, todos los días nos siguen doliendo y queremos saber dónde están. Entonces, a esperar qué más extraen de esto que pudieron obtener, y ver qué es, hasta dónde puede llegar. Y no olvidemos que pues en esos tiempos de los regímenes autoritarios les daba lo mismo
deshacerse de la gente, lanzándolas al mar o ocultándolos debajo de las carreteras en construcción. Así se las gastaban y no podemos hacer como que no pasó, porque aún tenemos desaparecidos desde 1968 y que no se nos olvide. Así se las gastaban. Entonces, por eso hay que recordar, como dices bien, este es el maravilloso gobierno de sus recuerdos. Eso es lo que desean. Eso es lo que buscan, que haya gobiernos que repriman, que desaparezcan y que nunca se sepa dónde están las personas que no están hoy en sus casas con sus mamás, con sus hijos. Entonces, yo espero que esta información progrese, que nos dé mayor luz y pues esperar que así suceda. Así es, y nada más para agregarle más detalles y escuchar tu opinión para cerrar esta mesa de diálogo, querida Alina Duarte. Se han presentado en este tercer informe cómo el área fue manipulada. Están presentando videos los expertos que están bajo resguardo de la Marina y que no se sabía de su existencia. De hecho, se muestra cómo un helicóptero aterrizaba en la zona del basurero donde presuntamente encontraron los cadáveres de los normalistas de Ayotzinapa. Imagínense un helicóptero regando todo a su paso. El video muestra, uno de los videos mostrados por los expertos, cómo elementos de la Marina y el procurador de justicia de ese momento, Murillo Karam, estuvieron en el basurero de Cocula antes de la llegada de la PGR, de la Sedena y del equipo argentino de antropología forense. Pues creo que se abren también muchas heridas y muchas causas que deberían, creo yo, de abrirse por el manejo criminal, empezando por el Procurador General de la República, Murillo Karam, para abajo. ¿Por qué Murillo Karam tranquilamente anda por la vida como si nada, cuando es uno de los protagonistas de esta grosera verdad histórica? Mi querida Alina Duarte, cierro con tu opinión. Yo creo que después de Ayotzinapa, la sociedad mexicana tuvo un antes y un después, ¿no? O sea, Ayotzinapa nos reflejó como ese nivel de podredumbre al que podía llegar el sistema político mexicano en todos sus niveles, la corrupción, esta simulación en la que nos metieron durante muchísimas décadas, el rompimiento de un tejido social. Yo creo que trastocó fibras sensibles, ¿no? El ver a estudiantes que no tenían otra intención más que seguir estudiando para aportar más a sus hogares de los más pobres de este país, y que aún así les masacraron, ¿no? Y les desaparecieron y no se sabía absolutamente nada. Ayotzinapa fue esa fibra que también yo creo que nos reconoció a muchos mexicanos y mexicanas como en esa necesidad de cambiarlo absolutamente todo, ¿no? O sea, no eran, así como en su momento decíamos, es que ¿qué habían hecho los bebés que fallecieron en la guardería ABC, ¿no? Sin pecado, sin absolutamente nada, fueron la corrupción, la impunidad, fue capaz de hacer todo eso. Ayotzinapa reflejaba que no importaba si era la policía municipal, estatal, si era el ejército, si eran todas las instancias posibles, había una escalada, ¿no? de implicaciones, de corrupción, de impunidad, que superaban todo, absolutamente todo. Y yo creo que ahí fue, ¿no? Cuando yo recuerdo una de las movilizaciones, eran masivas, eran además como en esta digna rabia del pueblo mexicano, que buscaban a sus desaparecidos y desaparecidas reflejadas, ¿no? Era como la punta del iceberg de una mal llamada guerra contra el narcotráfico que dejó a millones de desaparecidos y desaparecidas, pero también de asesinados y asesinadas durante todos estos años. Y hoy lo que vemos es eso que estuvimos diciendo en las calles, ¿no? Que estuvimos exigiendo a las autoridades, que hubo el periodismo independiente, que estuvo ahí Paula Mónaco, estuvo ahí muchísima gente diciendo, oigan, esto no coincide, ¿no? Los testimonios de los sobrevivientes es fundamental en todo esto, pero también el acompañamiento a los padres de familia. Yo creo que habrá que preguntarle hoy a los padres, a las madres de los normalistas,
que sienten, ¿no? Porque creo que también esa voz al final es la que nos ha faltado también muchas veces, dentro de los medios, y sobre todo hay mucha tristeza. Hay que recordarle al auditorio que incluso durante estos años hay padres y madres que han fallecido y murieron buscando a sus hijos, a sus normalistas, no los encontraron y murieron en el camino, ¿no? Hasta el último minuto no dejaron de buscar. Son familiares que pues se desquebrajaron, familiares que tienen de parte de ciertas organizaciones de derechos humanos acompañamiento psicológico. También creo que esa parte humana del caso Ayotzinapa a veces se ha olvidado. Los padres que pues tuvieron que dejar sus campos, sus milpas, para salir a buscar a sus hijos, sus hijas, que tuvieron mucho acompañamiento durante los primeros años, económico, psicológicamente, y que ahora también hemos visto el desgaste en su salud, ¿no? Con diabetes, con estrés postraumático, y ojalá también esto, ¿no?, logre nuevamente visibilizar a los familiares, que llame a la solidaridad, que estemos atentos y atentas a estas investigaciones que están saliendo, que no confirman, sino lo que hemos venido diciendo, ¿no? La impunidad que durante muchos años estuvo latente en todas las esferas, en todos los niveles de gobierno, y ojalá en esta nueva relación que se tiene hoy también con el ejército, pueda permitir esos avances en las investigaciones, porque creo que ha sido pieza clave de todo esto. ¿Qué hicieron los miembros del ejército, las Fuerzas Armadas? ¿Qué hicieron las policías estatales, municipales? Y que a pesar del avance todavía no podríamos decir que hay justicia. Creo que todavía queda un camino largo, que ojalá pues sea más pronto que tarde que lleguemos a la verdad, ¿no? Esa verdad llena de justicia y reparación de los daños para los familiares. Así es, querida Alina Duarte, cerremos invitando a la gente a tus redes sociales y a tus trincheras, por favor. Muchas gracias, Vicente. Pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com /Alina Duarte Periodista, y también ahí en mi canal de YouTube me encuentran como Alina Duarte. Y pues te mando un abrazo a ti, Vicente, a todo el equipo, al auditorio Sin Censura, y claro está a mi comadre Laura Ceballos. Les mando un abrazote. Gracias, querida Alina. Laura Ceballos, cerremos invitando a la gente para que esté al pendiente de tus trincheras, que esté al pendiente de apoyar a Sin Línea MX y obviamente a los programas que conduces. Así es, Vicente, muchas gracias. Un abrazo a mi querida comadrita Alina Duarte. Estoy en Twitter como @CeballosLaura y en Facebook como Laura Ceballos. Y bueno, pues estamos haciendo trabajos en Sin Línea MX, como lo dices, y también en Radio Numancia, que es nuestra estación hermana que transmite desde Querétaro. Y los invitamos a que hoy no se pierdan Sin Conservadores a las 8 de la noche. Ahí me van a invitar hoy a que platique sobre hacia dónde va la cuarta transformación. Entonces ahí los esperamos. Y hago un anuncito. Hace un ratito en el programa de Sin Línea hice un paso a paso de cómo encontrar la sección electoral en tu credencial, los tipos de credencial electoral que hay y cómo buscar en la página del INE. Pero si les queda alguna duda, pues ahí tiene Ceci también el link y digamos que el paso a paso que le mandé para que lo puedan compartir también aquí en Sin Censura, para que la gente se le haga un poquito más fácil encontrarle. Y recordemos que cada mesa electoral tiene entre 2,000 y 2,200 votos y que en una sola ubicación pueden encontrar, ahorita encontramos así en el programa, 7 secciones electoral en una sola ubicación. Entonces, cada mesa en sí tiene 2,200 votos como máximo, para que no les digan que no hay votos. Sí hay entre 2,000 y 2,200 y puede haber hasta 7 secciones electorales en una sola mesa, en una sola ubicación, para que no se vayan a confundir. Pero ahí les dejé el videíto para que si lo pueden ver y aclaremos todas las dudas. Muchísimas gracias, Vicente, y Ceci, y a todos. Claro, y también agradezco a nuestras moderadoras en el chat en vivo y en directo de Sin Censura por estar compartiendo los links para hacerle un poco más sencillo este proceso a la gente que quiera participar en la consulta de revocación de mandato.
pero no sé si te has dado cuenta también que es muy marcado cuando buscamos hacer un enlace en Sin Censura y contigo, Daniel. Sí, querido Vicente, estamos en una tormenta de ataques. Tiene que ver, prácticamente una interferencia en nuestras comunicaciones y en la libertad de expresión en México por fuerzas que finalmente son enemigas del país, que pueden estar dentro y fuera de México. Pero esto es importante señalarlo porque se están interfiriendo las comunicaciones, dañando la libertad de expresión y todas las posibilidades de la audiencia de tener una interlocución dinámica, abierta y garantizada. Esto no está sucediendo, querido Vicente, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo por mantener la comunicación a pesar de todo. Por cualquier vía debemos de estar comunicados, pero lo veo yo también como un ataque directo a mi persona. Es evidente que siempre sucede. Oye, mi querido Daniel, ¿de qué hablamos? ¿De qué nos hablas el día de hoy? Bueno, además de estar consternado por el tema que acabas de mencionar, sobre este informe que se presenta del caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, señalar nada más un aspecto importante, Vicente, que pocas semanas después en Chilapa ocurrió la ejecución de 11 personas que fueron decapitadas y parcialmente quemadas. No fue una incineración total. Esos personajes debieran estar ligados, debe existir alguna línea de investigación en ese sentido, porque esas desapariciones son prácticamente inmediatas. Sabemos que cuando el crimen organizado y los vínculos que puede tener esta delincuencia con otros poderes, incluso formales, buscan desaparecer las evidencias. Es decir, para que los criminales ataquen a criminales, es porque es una línea directa de información, de acercamiento. Y estas personas fueron decapitadas y expuestos sus cuerpos semicalcinados sobre la carretera. Es necesario entender que esto fue prácticamente una reacción a las pocas semanas, fue en noviembre del año 2014. Por lo demás que se ha señalado, Vicente, estamos prácticamente frente al crimen de Estado más atroz, luego de lo sucedido y que se concatena con el año 68. Es el mismo PRI, es el mismo ogro, el mismo monstruo, el PRI, quien ejecutó acciones para criminalizar a los estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre del 68. Y que después, el 26, la noche del 26, para amanecer el 27 de septiembre del 2014, a los estudiantes que estarían viajando a conmemorar la masacre estudiantil en un acto reflexivo histórico, patriótico, de el estado criminal de Luis Echeverría, de obviamente todo el sistema político, desde luego Díaz Ordaz, y muchos otros personajes interferidos por la CIA en ese tiempo, naturalmente puso en relieve que es una operación criminal de Estado, por lo cual Enrique Peña Nieto, por lo cual Murillo Karam, por lo cual el secretario de Gobernación también Osorio Chong, por lo cual todos los sistemas, incluyendo la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, pues obviamente, naturalmente, y como sabemos también, en el gobierno estatal de Guerrero, en el gobierno municipal de Guerrero, la policía estatal, la policía municipal, además de los grupos delincuenciales, tendrían que ser llevados en conjunto, pero necesitamos que aquí haya una acción contra los políticos, porque lo que hicieron los políticos fue un montaje sobre la desaparición, lo que señala que las operaciones del narcotráfico estaban vinculadas directamente con los gobiernos municipal, estatal y federal, y con todas las autoridades. Así es. Oye, Dani, y me están comentando que tuviste un programa intenso este fin de semana. Cuéntame de qué se trató.
Con mucho gusto, Vicente. Fue un programa de 5 horas de análisis de la situación política en torno a la presidencia de la República, que involucra naturalmente al exconsejero jurídico, a la exsecretaria de Gobernación y al que se mantiene en su cargo el fiscal general de la República. Esto debido a toda la pugna política que se vino dando y que no comienza con ellos, sino que está tiempo atrás cuando se cancela una subsecretaría de Gobernación, cuando se le quitan poderes además a la Secretaría de Gobernación, cuando se hacen litigios estratégicos desde el Palacio Nacional y cuando también se decapita o se quita o se acepta la renuncia del director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hasta posteriormente, Vicente, llegar a un hecho muy lamentable, que fue utilizar los medios de comunicación para dar a conocer presuntas riquezas en una circunstancia infame que daña a la Cuarta Transformación y que pone en relieve a estos 3 sujetos como un trinomio imperfecto en la Cuarta Transformación. Hicimos una lectura muy analítica, paso por paso, de la carta escrita por Julio Scherer, analizamos cuáles son los pesos y contrapesos que cada uno de ellos tiene y entendimos que esta situación se deriva prácticamente de hechos de presunta corrupción dentro del propio gobierno y además de una traición al presidente de la República, no por uno, no por 2, sino por los 3 personajes. Sabemos claramente que son varios casos los que se han venido analizando dentro de todo este marasmo, dentro del pandemonium que ha representado toda esta tragedia política en el seno de la 4T, querido Vicente, y de lo que puede llegar a suceder también como consecuencia de los amarres políticos en un ajuste de cuentas de este grupo político confrontado. Se trata claramente, y hoy en este momento hay que señalarlo, que el caso Federico Hertz Manero, el hermano del fiscal, se está resolviendo en este momento en la Suprema Corte de Justicia, en donde fue encarcelada la hija de la cuñada de Hertz Manero, esposa de Federico, y quien estaría prácticamente, y parece inevitable, saliendo de prisión a partir de la resolución que tome la Corte. Esto debido a que hubo, y de acuerdo con los expertos, el experto Ursus Sartoris que estuvo con nosotros, una presunta, desde su enfoque, una presunta o una fabricación de delitos para someter a esta mujer. Es decir, no puede existir una cuestión demostrable que en este momento pueda darle garantías al fiscal sobre sus denuncias respecto a estas mujeres, a las cuales en una conversación que se filtró también a través de los medios, en donde él habla dentro del mismo seno de la Procuración de Justicia, que es la Fiscalía, que tendría que ser superior a las Procuradurías, porque la Fiscalía es investigadora, acciones para tratar de someter a estas mujeres, a esta mujer y a su madre de 95 años, quienes estarían luchando contra el fiscal. El fiscal señala como la pendeja a la pudiéramos decir, presunta inocente, que está en este momento, que no es ni presunta culpable. Es este dilema en el que se encuentran, pero al referirse a ella como una pendeja, significa que en este país la Procuración de Justicia no va contra los delincuentes, sino contra los pendejos, lo cual significa el uso faccioso histórico del aparato de justicia contra los pobres, contra los desprotegidos, contra los marginados, contra los ricos a los que no toca, pero hablando de los que toca, contra los pendejos. De eso se trata tristemente la figura del fiscal general de la República, y quizás no en todos los casos, Vicente, y quizás no en todos los casos, porque pudo, de acuerdo con todo lo que se reporta, existir una intermediación para que, por ejemplo,
en el caso de la estafa maestra, no le hayan tocado un solo pelo a Emilio Cebadúa, protegido por los despachos de abogados vinculados históricamente al consejero jurídico de la presidencia. Cabe señalar algo fundamental en este momento, Vicente. El presidente de la República señaló desde un principio: no utilicen mi nombre para litigar estos casos. Me lo dijo estaba yo frente a él en el mes de abril del año 2019, que no se utilice mi nombre para estos litigios. Algo ya sabía el presidente que se estaba maquinando desde atrás, porque el despacho Araujo González, Peinberg, Robledo y Carrancá tenían cuentas como la de Billy Álvarez, la de Juan Collado. Era un ir y venir de información a Palacio Nacional, que no se dirimía esto, no se resolvía dentro de la Fiscalía, sino que llegaban estos contagios porque son personajes de una oligarquía que estarían siendo protegidos por los despachos en los que estuvo vinculado. Pero el presidente dijo que no se utilice mi nombre para estos asuntos. Número uno, dijo, en otros momentos señaló que no le dé ningún beneficio a mi familia, que no los pongan adelante de ninguna fila, que no les pidan favores. ¿Sí? El presidente marcó una línea dorada entre sus familiares adultos y él y su responsabilidad, exceptuando que él solamente iba a hablar por su hijo menor. Pero aquí estos problemas se dan porque hubo una forma en la que se alinearon los grandes casos corporativos de nuestro país de alta corrupción justamente a todos los despachos. O sea, hay una sintomatología. Y en ningún momento el consejero jurídico señaló que nadie utilice mi nombre, ninguno de mis despachos donde yo estuve, para litigar a favor de nadie. Jamás lo dijo. Además, en su carta señala que él es quien promovió a Hertz Manero, querido Vicente. Promover a Hertz Manero significa que el que nos lo logró imponer a través de todo su cabildeo y recomendaciones fue Julio Scherer. Fue él el quien movió, porque Hertz Manero no figuraba absolutamente ni en el escenario de la Cuarta Transformación ni en el escenario político. Traía su litigio personal por el caso de su hermano, tenía los intereses de la Universidad de las Américas y de la Fundación Jenkins, donde todos se han ido como verdaderos lobos o hienas en ese salvajismo rapaz de arrancarle millones de dólares a la fundación y al fin inicial al proyecto educativo que representa. Todos han estado allí. Hay otros despachos más de abogados, querido Vicente. Hay familiares de Hertz Manero involucrados con el tema de Aliática, antes OHL, que ha sido una defraudación desde el momento de su construcción. ¿Sí? Después él se dice víctima de Hertz Manero. Pues que no joda, querido Vicente, no voy a utilizar malas palabras, pero a nosotros no nos puede ver la cara Scherer de que él es una víctima, y además en su carta señalar que él era víctima desde los tiempos de Vicente Fox, cuando Hertz Manero formó parte del gabinete de Vicente Fox como secretario de Seguridad. Además le dio la estafeta a Eduardo Medina Mora. Ya sabemos en qué paró todo esto, que fue la caída a través de un misil que impacta el helicóptero donde viajaba, y esto con testimonios que hemos presentado. También otro secretario de Seguridad Pública, ¿sí? Ramón Martín Huerta. Entonces, esta estela de corrupción, de gente tranza, de gente que movía la justicia para atacar a los pendejos en los tiempos, no cambió, y el paradigma no se invirtió en la 4T, y fue Scherer quien trajo a Hertz y lo infiltró en la 4T. Y además no solamente lo propuso al presidente, sino que cabildeó con Ricardo Monreal, cabildeó con los senadores para que fuera apalancado, mientras que las propuestas del presidente fueron, porque el presidente no cabildeó, solamente tenía algunas propuestas, estuvieron allí, pero no tuvieron efecto. ¿Qué dijo Scherer a los senadores? ¿Este es el bueno, acaso? Sí, este es el bueno. Hizo ese tipo de cabildeo político en el Senado para apuntalar a Scherer. Que no se haga la víctima, eso es ser hipócrita, y eso es ser un mártir del absurdo, querido Vicente. Pero los temas de litigio son muy fuertes. Sin embargo, ¿por qué es interferida nuestra comunicación
Hay que entenderlo muy bien y hay que entender cómo están los balances en este juego de ataques. Por muchos temas históricos, desde los tiempos de Fox, donde también estaría protegiendo a la familia de Vicente Fox, Hertz Manero, se ha vinculado con la CIA. Y la CIA es un potencial operativo a favor de Hertz Manero. Pero él también puede obtener información de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y finalmente, con esta comparecencia, puerta cerrada, Vicente, él es el fiscal de la nación, no es el fiscal de los senadores, Vicente, no es el fiscal de Monreal, ni es el fiscal de Olga Sánchez Cordero, es el fiscal de la nación, y los temas de la nación, y esto que atañe a la 4T, y todos los temas de este nivel, deben ser publicitados en parlamento abierto. No se vale que lo encierren y que hagan acuerdos oscuros, ¿sí? Pero también hay que señalarlo. Hertz tiene al Senado de su lado y ante eso no hay forma quizás de destituirlo, y el presidente también ha señalado que no, sí, pero Scherer tiene a Proceso, a Televisa, a TV Azteca, a La Universal, a Milenio, a Excelsior, a Imagen, además de que está buscando toda la forma, todas las vías de exponerse como un mártir, lo cual es abusivo en su condición. Él abusó sí de su posición y no puede abusar de nosotros haciéndose el mártir. Olga Sánchez Cordero, quien él señala que había litigado también el tema de Juan Collado, es comprensible, porque los tiempos de Olga Sánchez Cordero son los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, también son los tiempos de Ernesto Zedillo. Ella viene prácticamente de esa espuma que se crea hacia el Poder Judicial, pero es amiga de Carlos Slim, es amiga de Jorge Janrón. Estas amistades no se cortan, Vicente, ni se pueden esquivar de una realidad. No significa que haya hecho mal en comunicarle al presidente un tema de sus cuates, ¿no? Obviamente ella no lo estaría litigando, estaría buscando una salida, ¿sí? Pero de todos modos se exponen una realidad profunda que la 4T no ha logrado cortar. También es amiga de Miguel Alemán Velasco, los temas de Interjet, de Radiópolis, ¿sí? Pero ella es una imposición de Alfonso Romo, al igual que es una imposición de Alfonso Romo en la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier. Pues eso es indiscutible, ¿no? Entonces esta confrontación, Vicente, tiene muchos matices, tiene muchos elementos. Estos son lo que te demuestra realmente es que hubo un intento de controlar al Estado. También hubo un intento injerencista desde la Fiscalía de promover a través de la Consejería la operación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el caso que sabemos de que se está justamente resolviendo hoy sobre el caso de Federico Hertz Manero, ¿no? Pero en realidad, Vicente, también de lo que estamos hablando es de que toda esta gente es multimillonaria. Scherer es multimillonario, su padre no lo fue, pero él sí, hay que preguntarse la forma de amasar estas riquezas. Hertz Manero es multimillonario, de acuerdo con la información que se filtró a través del Universal. Y Olga Sánchez Cordero, pues es fifí, ¿no? Entonces, no corresponden en ninguna forma a la confianza ni a la lealtad que les dio el presidente de la República. Y eso lo analizamos en un trabajo de 5 horas de escrutinio sobre estas fuerzas y los poderes fácticos que estarían detrás de todos estos personajes. Yo clamo, Vicente, a que teniendo enfrente la reforma eléctrica, teniendo enfrente procesos electorales, teniendo enfrente la reforma al Poder Judicial, que haya una rebelión desde los senadores patriotas, rebelión contra sus coordinadores parlamentarios, ¿sí? No están a la altura que reclama nuestro país de transformación. Están los intereses, siguen los intereses, ahí tienen a Monreal. Pues qué fuerte lo que dices, y creo que estoy de acuerdo en que hay que hablar urgentemente con claridad de estos temas, querido Daniel Marmolejo. ¿Con qué reflexión cerrarías, maestro? Bueno, pues querido Vicente, mi mayor reflexión respecto a todos estos temas es que hay un México que no acaba de nacer y un México que no acaba de morir. Necesitamos impulsar, por eso hablo yo de una rebelión contra coordinadores parlamentarios que no estén a la altura de la transformación del país.
¿sí? Yo creo, Vicente, que debemos de conjuntar un esfuerzo mayúsculo para alcanzar la reforma eléctrica, y lo voy a decir además, sin contubernios, sin arreglos por debajo de la mesa en la Cámara de Diputados y Senadores, entregándole el Estado de México al PRI. Fíjate lo que te voy a decir finalmente. ¿Por qué los intereses de Monreal en Veracruz? ¿Por qué los intereses de la reforma eléctrica en el Estado de México? ¿Y por qué la división que se dio con la elección territorialmente de varias delegaciones y de algunos cargos de representación popular, como la llegada de Margarita Zavala y de Cuadri a la Cámara de Diputados? Porque son los 3 estados que tienen mayor votación en el país, querido Vicente. Que Monreal torpedee a Veracruz, que el PRI trate de apalancarse con su chantaje histórico para darle los votos en la reforma a cambio de que les den el Estado de México, de ahí avanzar a Hidalgo en su juego macabro, mañoso, son muy mañosos, y después a que Monreal, Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN sigan dividiendo la Ciudad de México, significa poner de rodillas el 2024 este grupo político. Por eso ese es el momento en el que los senadores de la República deben de actuar con el máximo patriotismo, por encima de Ricardo Monreal. Muchas gracias, Vicente, ya me voy, ya me cabroné. Cuídate mucho, un saludo a toda la audiencia. Querido maestro, no se te olvide de cerrar invitando a la gente a tus trincheras. Muchas gracias, querido Vicente. 4A República, en donde estamos siendo baneados, censurados. También, querido Vicente, Nomo Ex Novo, por favor, para que nos acompañen, ¿sí? Rebelión política por el bien de la nación contra los hipócritas y traidores a la Cuarta Transformación. Muchas gracias, querido Vicente. Y discúlpame también por los problemas de comunicación y toda esta censura que me aplican. No, hombre, el apenado soy yo contigo. Te mando un abrazo, maestro. Estamos al pendiente. Mucha suerte, Vicente, mucha suerte. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. El maestro Daniel Marmolejo hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.